Bienvenidos, bienvenidos todos y toes al Naguando en el tren de RPA. Hoy naguamos por conocer más de las actividades que fai la xente esmolecido por la lingua asturiana, por ejemplo, el cantar del vaso. Ya está sonando per debaixo de les míos pallabres parte del material que esta xente está produciendo para facer el qué. Vamos a conocerlo con Poli Mencía, una de las personas que trabaja en este asunto. Poli, muy buenos días. Buenos días, Ignacio. ¿Qué y el cantar del vaso? A ver, porque suena muy bien, pero ¿qué y? Bueno, el Cantar del Vaso es un proyecto educativo de los escolinos y escolines de lengua asturiana de unos cuantos institutos y escuelas de Asturias, ¿no? En principio, y el cantar y una canción que, bueno, no sé si escucharéis hablar de ella, tuvo bastante repercusión en la red y fuera de la red, y un cantar de los años 20, pero que ese famoso, por decirlo de alguna manera, a partir del 2011, en el que se convierte en internet, conviértese de forma viral en algo bastante conocido, y después en el 2013 salta fuera de la red gracias a una película de Pitch Perfect con Anna Kendrick, y ya se convierte en un fenómeno un poquitín de masas. Ahora mismo tienes algún cantarín por ahí relacionado con la misma historia, que es el cantar de Paula Rojo, y también la nueva campaña de publicidad de McDonald's también va a la misma línea, ¿no? Bueno, y lo que queréis hacer entonces, aprovechando esa versión, yo creo que en asturiano, ¿no? Sí, la versión y en asturiano y el cantar original, y lo que se hizo fue un trabajo con los escolinos del IES de Noreña, que fueron ellos mismos los que hicieron la traducción. Estuvieron trabajando un tiempo con el maestro, con Iván Huerga, y al final lo que salió fue una letra lo más fiel al original, pero totalmente traducida al asturiano. Y estáis perdellos concellos de Asturias, en este caso entamáis en Oreña, en Siero y en Mimenes, pero vais a ir a otros concellos que ya mostraron el su interés como Cuideiru, Llanes, Carreño o Gozón, para que los propios rapacinos intervengan en la grabación en directo, hecho todo por ellos, para ir componiendo la versión en asturiano de la Cap Song, que no dijimos el título. Sí, bueno, lo que se trata es de una especie como de coreografía, ¿no? Tienes un cantar de fondo, que es el que va marcando, y después lo que tienes es una coreografía que hay un suego con los vasos, ¿no? Los vasos van pasando de un niño a otro a través de unos toques de percusión, y lo que faen bueno, uno de ellos y la lengua que se va transmitiendo de uno a otro, ¿no? Lo que pretendíamos con este proyecto y era hablar de la transmisión intergeneracional del asturiano, de los más viejos a los más mozos, que es lo que puede garantizar el futuro y supervivencia de esta lengua tan pequeñina y en peligro en amenaza constante de desaparición, ¿no? El suego puede hacerse entre escuelas, que era lo que pretendíamos, y decir, no solo fuese una cosa colaborativa dentro de un centro, sino que abarcase todo lo que era la comunidad educativa asturiana, o por lo menos la mayor parte a lo que podamos llegar. En principio, las escuelas e institutos que entabamos con ellos fueron el de Noreña a través de Iván Huerga, también el Colegio Público Manuel Martínez Blanco de Sisión, donde está Pablo Quiroga, que es la persona que está grabando todo esto, y después en Martín Porra, que es donde estaba yo. A partir de ahí fue sumándose gente, pidiéndonos, cuando se empezó a conocer un poquitín el proyecto, fueron pidiéndonos colaboraciones o cómo participar de ello. Y, por ejemplo, puedo decirte que el que era del Condau, ahí en Llangreo, bueno, la cuenca del Nalón, sí, en Llaviana. ya llevaron los vasos, ya se comprometieron a hacer una grabación, y a ver si lo podemos incluir todo en el vídeo final. Y después hay otros centros que se pusieron en contacto con nosotros. Todavía ayer recibí un par de correos electrónicos
y veremos cómo lo podemos gestionar en este momento. Bueno, pues vamos a estar atentos. Esto llena más que el inicio de un proyecto muy guapo. Vamos a estar atentos a ver cómo queda el plato final, para ir comiéndolo, disfrutándolo entre todos, este cantar del Basu que entama en, bueno, casi todos maestros, según estás diciendo, de lingua asturiana y que se está esparciendo por la comunidad educativa de nuestro país. Poli Mencía, un abrazo, muchas gracias y enhorabuena por la iniciativa. Nada, muchas gracias a vosotros por contar con nosotros.